debe primero tomar en consideración que el trabajo en línea será una práctica más común, no solo porque lo sanitario lo hará necesario por un periodo de tiempo, sino además porque estos meses confinados ha mostrado para segmentos de la economía de servicios que es posible trabajar desde tu hogar. Y me parece que este es un primer factor en el cual el trabajo en comunidades organizadas y oficinas se va a volver más irrelevante para ciertos segmentos de la sociedad. El segundo va a tener con el tema de la desglobalización económica mundial, que se va a acentuar y ya se venía acentuando por el fenómeno populista en el mundo, sobre todo por el fenómeno de Trump y de Boris Johnson en la Gran Bretaña y del Brexit, pero creo que este tema va a detonar más temores localistas en muchos países, que va a hacer que haya un proceso gradual de desglobalización. Y en ese sentido, muchos países o muchas economías pueden aprovechar para pues simplemente conectarse más regionalmente, como puede ser el caso de México y los Estados Unidos. Y el tercero es que esto muestra un proceso que ya veníamos viviendo, que es la enorme vulnerabilidad y creciente vulnerabilidad de amplios segmentos de las sociedades. Quienes están hoy padeciendo en muchos lugares del mundo son los grupos de la economía informal, son los segmentos de la manufactura y son poblaciones que rápidamente pueden caer en situaciones de pobreza. En el caso de México, el Coneval ha estimado que este año solamente pueden ingresar 10 millones de personas al segmento de pobreza. Entonces, ese es otro tema que esto nos puede enseñar. Pues que me parece una pésima noticia. Durante la década pasada, o digamos entre 2002, en la primera década del milenio, hubo una reducción muy potente de la pobreza en América Latina y en muchas economías emergentes por el boom que hubo de los commodities, justamente por la entrada de China al comercio global. Y esto, pues justamente hoy estamos viendo el fenómeno inverso. El gran problema es que cuando hubo este boom y muchas economías crecieron a tasas muy altas, no se invirtió en infraestructura, se invirtió en transferencias de programas sociales, mejoró el ingreso de muchas poblaciones y eso permitió que se redujera rápidamente los porcentajes de pobreza y pobreza extrema. Pero el problema es que una vez que el ingreso cae otra vez, todos esos grupos que habían sido beneficiados vuelven a estar en el punto original de hace 15 o 20 años. Entonces, pues esto es terrible, porque los avances que había habido a nivel global pues se van a ver reducidos en los próximos años. Pues los sectores que pueden verse beneficiados de esto, pues es claramente las industrias que están vinculadas a la proveeduría del sector automotriz y electrónico de los Estados Unidos. Es probable que el rebote en forma de V de los Estados Unidos sea potente y esto permita jalar a ciertos segmentos de del Bajío de México y de la industria de tecnología que provee al sector automotriz, aeroespacial, de bienes duraderos electrónicos. Ese es uno que puede beneficiarse. ¿Qué otro puede beneficiarse? Pues como está ocurriendo en todo el mundo, el sector de la economía que provee servicio a domicilio, ya sea en forma de alimentos, en forma de bienes que van a sustituir a los centros comerciales y a las tiendas departamentales. Me parece que otro segmento que podría beneficiarse es el segmento turístico que da servicio a el turismo mexicano. Creo que se va a reducir mucho el turismo internacional de ida y de salida, y eso yo creo que lo pueden aprovechar algunos sectores turísticos de México para atraer a todo el turismo nacional que se quiere quedar, que ya no va a salir de México y se va a quedar en México.
Mira, es muy temprano para saber lo que viene después. La verdad es que hay un lugar común que todo el mundo repite de que el mundo ya no va a ser como antes. Yo no sé si eso sea cierto o no, no tengo idea. Y creo que es demasiado prematuro para decir que ya el mundo va a ser diferente. No lo sé. Sí creo que ciertos hábitos de consumo van a cambiar. Por ejemplo, como comenté, creo que el hábito de consumir por servicios de delivery a tu domicilio se van a aumentar. Creo que la asistencia a centros comerciales y a cines va a reducirse. Siento que muchos patrones de trabajo a distancia en el hogar se van a acrecentar, pero no creo que tampoco el mundo vaya a ser totalmente diferente y desaparezcan muchas industrias. No lo sé. Puede ocurrir que dentro de 6 semanas finalmente aparece una vacuna y entonces eso genera optimismo y la gente vuelve a sus rutinas y hay incluso una suerte de euforia porque finalmente volvemos a la vida normal y entonces dentro de 3 o 4 años platicamos y decimos, muchos pensaban que era el fin del mundo, pero no fue así, rápidamente se recompuso. Puede ser. O puede ser que efectivamente tardemos 3 o 4 años en retomar la vida normal y entonces sí el colapso sea grave. Yo creo que vamos a estar más cerca de lo primero que de lo segundo. De tal forma que tampoco estoy seguro de que haya un cambio radical en la forma como se hacen negocios y cómo se hace. Salvo el tema de la desglobalización, pero eso era un tema que ya venía desde antes. Y creo que esto sí lo va a acentuar. Y en ese sentido, me parece que esto sí va a afectar la forma como se hacen negocios globalmente. En el caso mexicano, lo que está afectando la forma de hacer negocios es el estatismo energético de López Obrador, pero ese es otro tema bastante coyuntural, sí, pero responde a otras cosas. Es también muy prematuro para saberlo, pero te voy a dar 2 opciones. La primera opción es un desencanto mayor con la democracia porque si el COVID-19 tiene un impacto negativo sobre la economía como se prevé, es probable que en los próximos 2 años haya un enorme desencanto con la situación económica. Si además le añades que es probable que la inseguridad aumente todavía más en México, y 3, que el sector energético mexicano va a entrar en una profunda crisis. Si todo eso lo aglutinas, entonces puedes pensar que todos aquellos que votaron por López Obrador en 2018 esperando un cambio, de repente se van a dar cuenta de que la situación del país está peor que nunca. Y si eso es así, puede surgir un desencanto. Y ese desencanto puede generar o bien una suerte de cinismo frente a la democracia que te lleve a que en 2024 el país elija como presidente de la República a alguien antiinstitucional, antipolítica, un verdadero populista radical. Esa es una opción, y entonces que vayamos a una situación destructiva de las instituciones. O la otra es que haya una suerte de protestas de inestabilidad regional, de una situación de ingobernabilidad. Esa es una ruta que podría ocurrir. La otra ruta que podría ocurrir es que ante esta situación el gobierno pierda las elecciones de 2021. Así ocurrió con el PRI en el 97, así ocurrió con el PAN en el 2009, y doy esos 2 años porque fueron elecciones intermedias, sí, donde había habido una crisis económica previa. Y entonces que el próximo año los electores sancionen y castiguen a Morena porque no manejó bien la crisis sanitaria, por la crisis económica, y entonces se recompongan los pesos y contrapesos de la democracia, y entonces esto haga que el país pueda maniobrar en los próximos años. Yo tengo la impresión de que el riesgo de que se deteriore más la calidad de la democracia es muy alta en este contexto, porque además esta situación de desesperanza, de desempleo, de inseguridad, en una situación en donde todo el mundo está aislado, puede conducir a una suerte de depresión colectiva, y esto que afecte la calidad de la democracia. Pero estos son hipótesis, es muy prematuro saberlo. Creo que
Habrá que esperar algunos meses para saber qué va a ocurrir. No lo sé tampoco. Perdón que diga tantos no lo sé, pero no lo sé. Sí lo es en términos del desempleo que se va a gestar, sí lo es en términos de la profunda caída económica que no habíamos visto en 80 años. Y uno diría, bueno, pues si el empleo y la economía van a caer más que nunca, pues es la peor crisis. Pero también hay que tomar en cuenta que a diferencia del 95, donde hubo una caída de la economía del 6%, en aquella ocasión ocurrió con una enorme inestabilidad financiera, el tipo de cambio se devaluó muchísimo, la inflación se te fue a los cielos, y eso no está ocurriendo ahora. Hoy pues, la inflación está controlada, el tipo de cambio pues, se ha devaluado en unos márgenes estrechos, el sistema financiero mexicano es sólido, entonces es una condición muy diferente. Entonces, puede ser el caso de que haya una caída muy brusca del 9%, se pierda 1,5 millones de empleos, pero el próximo año hay un rebote y entonces la economía crezca 1%, y entonces en 2 o 3 años se retoma otra vez el patrón de crecimiento y entonces quedó como una mala noche de copas. Eso es una posibilidad. Pues sí, es más grande la caída, pero no afecta estructuralmente tanto a la economía. La otra es que haya una caída muy, muy profunda, se pierdan 1,5 millones de empleos y el país tarde 8 o 10 años en recomponerse. Pero eso va a depender de muchos factores, sobre todo qué va a hacer López Obrador en los próximos años. Entonces, creo que en magnitud esta caída va a ser la peor de los últimos 80 años. En impacto, no estoy seguro si va a ser tan traumática como otras crisis como la del 82 o como la del 95. No estoy seguro. Habrá que esperar. Muy limitado, porque así como la tecnología te permite tener esta reunión nosotros tres, o permite que las empresas de servicios puedan seguir funcionando a distancia, con una pérdida de productividad baja, creo que el tema de la democracia es diferente, porque la democracia es vida en comunidad, la democracia es el gobierno del pueblo, la democracia requiere deliberación, y me parece que la tecnología jamás va a ser capaz de poder sustituir ese arte de conversar, participar, expresarse. Ciertamente, por ejemplo, la próxima semana, debiesen haber ocurrido elecciones locales en los estados de Coahuila y de Hidalgo. Y uno hubiera pensado, bueno, pues entonces las campañas podrían haber sido a través de Twitter, Facebook, streaming, y la gente podría votar desde su computadora si hubiese voto certificado electrónico a distancia. Pero la verdad es que primero no puedes llevar la comunicación de una campaña a través de redes sociales, porque excluirías a segmentos muy importantes de la población. Segundo, si hay poco interés en la información de la política, menos aún lo habría a través de una pantalla de computadora. Y tres, no hay todavía en el mundo mecanismos certificados eficaces para el voto a distancia garantizado y confiable. No lo hay. Sí. Lo que hay es voto electrónico presencial, es decir, a través de una suerte de pantalla tipo cajero automático de un banco. Pero a distancia no existen los mecanismos. Pero además de eso, si existieran, no me parecería deseable que todo mundo se quedara en su casa votando, porque votar es un ejercicio comunitario, votar es un ejercicio de participación social, y creo que las democracias requieren que al menos una vez cada 3 años las personas vayan a la plaza pública, vayan a la casilla electoral, hagan fila, hagan un ejercicio cívico de participación. De la forma que me parece que la tecnología, y menos en países como México, puede sustituir la participación física, presencial, cara a cara que requiere la democracia. Hablando del impacto social, ¿cómo será nuestra vida después de la crisis sanitaria, Luis Carlos? Otra vez, no lo sé. Yo creo que en países como México la gente está ansiosa de regresar a sus rutinas sociales, fiestas,
reuniones familiares, de tal forma que yo no creo que eso vaya a distorsionarse. Francamente yo siento que bueno, digo, ya la gente lo está empezando a hacer, pero no creo que se rompa ese vínculo de reuniones, fiestas, vida familiar. Puede ocurrir que la vida social en establecimientos mercantiles, o sea, cines, restaurantes y bares, sí cambie, sí puede ser. Y probablemente veamos formatos de antros que no conocemos. Sí, eso puede ser. Es probable que la vida sexual se modifique, pero también yo recuerdo cuando se dio la crisis inicial del SIDA en los años 80 y 90, hubo un pavor enorme de que ya no había que tener sexo. Bueno, pues eso se solucionó pronto y no parece que haya tenido gran impacto. Entonces, yo no sé, pero creo que en el tema de la vida social el impacto va a ser limitado y moderado y solamente ocurrirá en espacios públicos, pero no creo que fuera de eso cambie mucho la rutina social. Muy bien, Luis Carlos. Pues ya nada más para finalizar, me gustaría que enviaras un mensaje, que des un mensaje de bienvenida a esta publicación que representamos un equipo de trabajo muy nutrido, que es la nueva revista de MIT aquí en México. Pues primero les deseo mucho éxito, primero felicidades por este ejercicio de emprendimiento, siempre hacer cualquier emprendimiento requiere aplausos. Dos, si es de una publicación que genera reflexión, y si es de MIT, pues la felicitación es triple, así es que les deseo mucho éxito, muchas felicidades y qué bueno que lo están haciendo. Bueno, Luis Carlos, pues te agradezco mucho, te agradecemos la atención y yo confío que después de que pase esto, que ya regresemos a la llamada nueva normalidad, podamos coincidir.